El teléfono sonó a las 4:47 de la mañana del 29 de mayo de 1979. Clint Eastwood alcanzó el teléfono en la oscuridad del dormitorio de su casa en Carmel by the Sea. Su corazón ya latía rápido. Las llamadas a esa hora nunca eran buenas. Clint, soy Maureen. Era Maureen Wayne, la hija de John Wayne. Su voz sonaba tensa, como si intentara no llorar. Papá te está pidiendo. Los médicos dicen que ya falta poco. Quiere verte antes de... Dejó de hablar. No hacía falta que terminara. Estaré allí en 4 horas, dijo Clint. Ya se estaba levantando de la cama. Dile que voy. Colgó y se sentó en el borde de la cama unos segundos, dejando que la noticia le cayera encima. John Wayne se estaba muriendo. El duque, el gigante del western, el hombre que siempre parecía demasiado grande y demasiado duro para morir realmente. Y ahora se estaba muriendo. Y había pedido por Clint. Solo habían trabajado juntos una vez. 6 años antes en The Last Sunset, título original Cahill, U.S. Marshal, o The Last Sunset, según la película, en español se conocería como El último atardecer o similar. Al principio no había ido bien. 2 hombres muy diferentes, 2 generaciones distintas, 2 ideas muy diferentes sobre cómo debería ser el lejano oeste americano en la pantalla. Pero en algún momento de aquel rodaje duro, algo cambió. Se entendieron, se respetaron. Incluso llegó a surgir algo parecido a la amistad. Después de la película mantuvieron el contacto. No todo el tiempo. Ambos estaban ocupados, pero lo suficiente. Una llamada cada pocos meses. Una cena cuando sus agendas coincidían. Alguna carta ocasional. Clint sabía que Duke estaba enfermo. Todo el mundo lo sabía. El cáncer había vuelto y estaba grave. Pero saber que alguien está enfermo y recibir una llamada que dice «Ven ahora, este es el final», no es lo mismo. Se vistió rápido, le dijo a su mujer a dónde iba y condujo por las calles oscuras del amanecer hacia Los Ángeles, hacia el centro médico de la UCLA, hacia la despedida de una leyenda. El hospital estaba en silencio cuando Clint llegó poco después de las 9:00 de la mañana. Una enfermera lo guió por pasillos limpios y vacíos hasta una habitación privada en el 4º piso. Fuera de la puerta, varios de los hijos de Duke estaban sentados en sillas. Todos tenían aspecto cansado, desgastado. Maureen se levantó cuando vio a Clint. «Gracias por venir. Lleva preguntando por ti desde anoche. ¿Cómo está?» Miró la puerta cerrada con los ojos llenos de lágrimas. «Sigue siendo el duque. Sigue intentando ser fuerte, pero el dolor es muy malo. El cáncer está por todas partes, su estómago, sus intestinos, sus pulmones. Le están dando morfina, pero no acepta la suficiente para noquearlo. Dice que quiere mantenerse despierto, o que tiene cosas que decirle a la gente». «¿Está despierto ahora?» «Sí, puedes pasar. Pero Clint», le tocó suavemente el brazo, «prepárate. No se parece en nada a sí mismo». Clint asintió y abrió la puerta. La habitación estaba oscura. Las cortinas estaban corridas para bloquear el sol de la mañana. Los aparatos hacían pequeños pitidos silenciosos. El aire olía a medicina y a enfermedad. Y en la cama, recostado sobre almohadas, estaba John Wayne. Maureen tenía razón. No se parecía en nada a sí mismo. Duke siempre había llenado una habitación con solo estar en ella. Siempre había parecido más grande que la vida. Pero el hombre en la cama del hospital se veía pequeño, delgado, consumido. Había perdido al menos 23 kilos. Su piel se veía gris. Las manos grandes y fuertes que habían sostenido tantas pistolas de cine ahora descansaban débiles sobre la manta. Pero sus ojos seguían siendo agudos, claros, los de John Wayne. «Eastwood», dijo Duke,
Su voz era ronca pero firme. «Llegaste». «Claro que sí», dijo Clint, acercando una silla y sentándose junto a la cama. «Llamaste, Duke. Vine». «Buen hombre». Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Duke. «Siempre se pudo contar contigo, incluso cuando discutíamos sobre qué oeste era más real». «¿Cómo te sientes?» «Como el infierno, pero al menos sigo vivo para sentirlo». Se movió ligeramente e hizo una mueca de dolor. «Los médicos dicen que me quedan unos días, tal vez una semana si lucho. Y yo siempre lucho». Clint sintió un nudo en la garganta. Mantuvo la voz tranquila. «Siempre has sido un luchador». «Luché contra todo lo que pude», dijo Duke. «Pero no se puede disparar al cáncer con un revólver, al parecer». Soltó una risa débil que se convirtió en una tos corta. Cuando recuperó el aliento miró a Clint. «En serio, no te pedí que vinieras para que me vieras morir. Eastwood, te pedí que vinieras porque tengo cosas que decir, cosas que importan». «Te escucho». Duke se quedó callado un momento, reuniendo fuerzas y pensamientos. «Tal vez ambas cosas. ¿Recuerdas cuando trabajamos juntos? ¿Cómo empezamos sin gustarnos nada?» Clint sonrió levemente. «Lo recuerdo. Tú pensabas que estaba arruinando los westerns. Yo pensaba que tú estabas anclado en el pasado, con héroes perfectos y malos claros. Y los dos estábamos equivocados, y los dos teníamos razón. Eso aprendí trabajando contigo. Hay espacio para ambas formas. El estilo antiguo y el nuevo pueden convivir. La tradición y el cambio no son enemigos. Pertenecen juntos. Tú me enseñaste eso». ¿Qué te enseñé yo? Bien, eso importa, porque de eso quería hablarte. Hizo una pausa y respiró con cuidado. «Clint, tú eres el futuro del western. Demonios, eres el futuro del cine. Tienes habilidad, tienes ojo, te importa el trabajo. Seguirás haciendo películas mucho después de que yo me haya ido». «Duke, déjame terminar. No tengo tiempo para andar con sutilezas». Incluso débil, su voz seguía teniendo autoridad. «Vas a llevar el western hacia adelante, pero a tu manera. Más oscuro, más honesto, más complicado de lo que yo hacía. Y así es exactamente como debe ser». Clint se inclinó. «¿Qué dices?» «Digo que no dejes que nadie te diga que tu tipo de westerns faltan el respeto al pasado. No lo hacen. Se construyen sobre él. Lo hacen avanzar. Eso es lo que se supone que debe hacer el arte. Crece, cambia, pero aún recuerda de dónde viene». Duke alargó la mano. Clint la cogió. Le sorprendió lo ligera y frágil que se sentía. Esa mano que una vez pareció inquebrantable. «Pasé 40 años haciendo westerns sobre vaqueros valientes y el simple bien y el mal», dijo Duke en voz baja. «Y estoy orgulloso de esas películas, de verdad. Pero también sé algo más. En el fondo siempre lo supe. Vendía un mito hermoso, un mito importante, pero un mito al fin y al cabo. El oeste real era más como lo que muestras tú en tus películas. Bruto, moralmente complicado, implacable». «Tus películas daban esperanza, Duke. Las mías solo muestran una realidad dura». «Exactamente, y ambas importamos. El mundo necesita mitos a los que aspirar y necesita realidad para entender. Necesita a John Wayne y necesita a Clint Eastwood». Duke apretó la mano de Clint con las pocas fuerzas que le quedaban. «Prométeme algo. Lo que sea. Sigue haciendo tus películas. Sigue impulsando el género. Pero no abandones todo lo que representaba el viejo western. Conserva algo de esperanza en ellas, algo de nobleza, algo de la sensación de que incluso en la oscuridad puede haber luz». Clint permaneció un momento con las palabras de Duke, sintiendo su peso. «¿Para eso me pediste que viniera? ¿Para que siga haciendo westerns?» «En parte, pero hay más». Duke se movió de nuevo, claramente con dolor,
pero negándose a llamar a la enfermera para que le administrara más medicamento. Me estoy muriendo, Eastwood, y he estado pensando mucho en el legado, en lo que perdura después de que uno se va. Tus películas perdurarán para siempre, Duke. Las verán generaciones enteras. Quizá, probablemente, pero ese no es el legado que me preocupa. Los ojos de Duke ardían ahora con una urgencia que trascendía su debilidad física. El legado que me importa es lo que enseñé a la gente, no solo al público, sino a las personas con las que trabajé, actores, directores, equipo técnico, ese joven que venía a pedirme consejo. Hizo una pausa respirando con dificultad. ¿Sabes cuánta gente ha trabajado conmigo en 40 años? Miles. Y traté de enseñar a cada uno de ellos algo, no sobre actuación. Demonios, no soy tan buen actor, sino sobre profesionalismo, sobre llegar a tiempo, sobre tratar al equipo con respeto, sobre estar agradecido por la oportunidad de hacer cine. Eso sí que lo enseñaste, Duke. Todos los que trabajaron contigo dicen lo mismo. Eras el profesional más absoluto. ¿Lo fui? Eso espero, porque eso importa más que las películas. Las películas se desvanecen, las técnicas cambian. Lo que perdura es cómo trataste a las personas, qué les enseñaste, cómo las hiciste mejores. El agarre de Duke en la mano de Clint se intensificó ligeramente. De eso quiero hablarte. Ya no eres solo un actor, Eastwood. Eres director, productor, líder en el plató. Y la gente te mira igual que me miraba a mí. Así que necesito decirte lo que he aprendido sobre esa responsabilidad. Te escucho. Primero, el equipo importa tanto como las estrellas, quizá más. He visto a jóvenes directores tratar al equipo como a sirvientes. Esos directores no duran. Los que triunfan son los que entienden que hacer una película es un esfuerzo de equipo. El maquinista que monta tu plano, la script que detecta tus errores de continuidad, el catering que mantiene a todos alimentados. Son tan importantes como cualquier actor. Clint asintió. Intento recordarlo. Sé que lo haces. Te vi trabajar. Eres bueno con el equipo, pero no te limites a ser bueno con ellos. Invierte en ellos. Aprende sus nombres. Pregunta por sus familias. Recuerda que también son artistas, aunque no salgan en pantalla. Duke tosió de nuevo, esta vez más fuerte. Clint alcanzó el botón de llamada, pero Duke lo detuvo con un gesto. Estoy bien, déjame terminar. Recuperó el aliento. Segundo, no dejes que el éxito te ablande. Lo he visto cientos de veces. Un actor tiene una película exitosa y de repente se cree el regalo del cine a la humanidad. Empieza a llegar tarde, a hacer exigencias ridículas, a tratar a la gente como basura. ¿Y sabes qué pasa? Se estrellan. Quizá no de inmediato, pero al final. Tú nunca hiciste eso. Intenté no hacerlo. No siempre fui perfecto. Tuve mis momentos de ego y estupidez, pero traté de recordar de dónde venía. Traté de mantener la humildad sobre el don que me había sido dado. Duke miró directamente a Clint. Estás en ese punto ahora, Eastwood. Tienes un éxito enorme. Podrías dormirte en los laureles el resto de tu carrera con lo que ya has construido. No lo hagas. No lo haré. Prométemelo. Prométeme que seguirás desafiándote a ti mismo, tomando riesgos, haciendo películas que te asusten un poco porque no estás seguro de poder lograrlas. Lo prometo. Bien. Duke se relajó ligeramente. Tercero, y esto es importante, usa tu poder para ayudar a otros. Tienes influencia ahora. Los productores te escuchan. Los estudios dan luz verde a tus proyectos. Úsalo para dar oportunidades a quienes las merecen. A actores que no logran un descanso. A directores con visión pero sin trayectoria. A miembros del equipo que merecen ascender. Como hiciste conmigo. Duke sonrió. No necesitabas mi ayuda, Eastwood. Ibas a ser una estrella de todas formas.
Pero sí, como intenté hacer con mucha gente. Porque así es como construyes un legado que importa, elevando a otros, no solo escalando tú mismo. Llamaron a la puerta. Una enfermera asomó la cabeza. Señor Wayne, necesita descansar. Sus constantes... Estoy bien, dijo Duke con firmeza. Deme otros 30 minutos, por favor. La enfermera miró a Clint, que asintió tranquilizador. Ella se fue a regañadientes. Duke volvió a mirar a Clint. Se acaba el tiempo. Déjame llegar a lo más importante. ¿Qué es? ¿Por qué realmente te pedí que vinieras? Duke respiró con esfuerzo. Clint, tú y yo representamos diferentes épocas del western. Mi manera y la tuya. Tradicional y moderna. Moralidad clara y complejidad moral. Y ha habido una narrativa en Hollywood de que tu manera está reemplazando a la mía. De que los nuevos westerns están matando a los viejos westerns. Nunca lo he visto así. Lo sé, pero otros sí. Y necesito dejar las cosas claras antes de irme. La voz de Duke se hizo más fuerte, más apasionada a pesar de su debilidad física. Tus películas no están matando el género western. Lo están evolucionando. No la están matando. La mantienen viva haciéndola relevante para las nuevas generaciones. Estás haciendo exactamente lo que hay que hacer. Duke, déjame terminar, por favor. Los ojos de Duke estaban húmedos ahora. Me estoy muriendo, Eastwood. El duque se está muriendo. Y cuando me vaya, cierta clase de western muere conmigo. El western sencillo, claro. Del bien contra el mal. Esa época está terminando, y está bien, es más que bien, es necesario. Pero los géneros deben evolucionar, las historias deben crecer, y tú eres quien lleva esa evolución adelante. Estás haciendo westerns que hablan a una época más cínica, más compleja, y eso no deshonra lo que yo hice, lo honra manteniendo vivo el género. Clint sintió lágrimas en sus propias mejillas. No te estás muriendo, Duke. Tus películas vivirán para siempre. Las películas son solo celuloide, Eastwood. Se desvanecen, se olvidan. Lo que vive para siempre es lo que enseñas a la gente, los valores que transmites, la inspiración que proporcionas. Duke hizo una pausa con la respiración dificultosa. Y por eso te pedí que vinieras. Porque quiero asegurarme de que los valores correctos se transmitan. Duke alcanzó un vaso de agua en la mesilla. Clint lo ayudó a beber, sorprendido de cuánta ayuda necesitaba el moribundo para una tarea tan simple. Gracias, dijo Duke, recostándose de nuevo contra las almohadas. Ahora escúchame con atención, porque esto es lo que realmente necesito que entiendas. Te escucho. He pasado toda mi carrera interpretando héroes, hombres valientes, íntegros, moralmente seguros. Y me han criticado por eso. Demonios, tú mismo me criticaste por ello cuando nos conocimos. La gente decía que mis personajes no eran realistas, demasiado simples, demasiado pulcros. ¿Y sabes qué? Tenían razón. Esto sorprendió a Clint. Duke, tus personajes inspiraron a millones de personas. Exactamente. Inspiraron porque no eran realistas, porque mostraban a hombres siendo mejores de lo que los hombres suelen ser. Eran aspiracionales. Le daban a la gente algo por lo que luchar, aunque nunca pudieran alcanzarlo del todo. Duke se movió haciendo una mueca. Pero esto es lo que he aprendido al final de mi vida. Ambos enfoques son necesarios. El mundo necesita el mito inspirador, pero también necesita la realidad dura. Necesita a John Wayne para mostrar lo que podríamos ser, y necesita a Clint Eastwood para mostrar lo que somos. Entonces dices que... Digo que tus películas y las mías no compiten, dialogan, se complementan, y cualquiera que diga que hay que elegir una o la otra, no entiende nada. Clint se recostó en la silla, absorbiendo sus palabras. ¿Por qué me dices esto, Duke? Porque cuando yo muera, que será muy pronto,
La gente escribirá artículos sobre el fin de una era, sobre cómo el western tradicional está muerto, sobre cómo las películas modernas no tienen valores. Y necesito que entiendas que eso es una tontería. La voz de Duke era apasionada ahora, casi feroz. El western no se muere, está cambiando, y tú eres quien lo cambia. Pero al cambiarlo, lo mantienes vivo, lo haces relevante. Te aseguras de que las generaciones futuras sigan interesándose en historias ambientadas en el lejano oeste. Es una gran responsabilidad. Puedes con ella. Te he visto trabajar. He visto tu dedicación al oficio. Sé que honrarás el género. Duke hizo una pausa. Pero necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Cuando hagas tus westerns oscuros, complejos, moralmente ambiguos, deja un pequeño espacio para la esperanza. Deja un pequeño espacio para la posibilidad de la redención. No hagas que todo sea tan sombrío que no quede ni un atisbo de luz. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente necesita, no fantasías. La gente sabe distinguir cuando algo es demasiado bueno para ser verdad. Pero esperanza, la sensación de que incluso en la oscuridad, incluso en la complejidad moral, incluso en un mundo brutal, todavía existe la posibilidad de mejorar, de hacer lo correcto, de encontrar la redención. Duke apretó la mano de Clint de nuevo. Eso es lo que quiero que sea mi legado. No las simples moralejas que hice, sino el mensaje subyacente de que la gente puede elegir ser mejor. Que el heroísmo es posible, que la nobleza importa. ¿Y quieres que yo lleve eso adelante? Quiero que lo lleves adelante a tu manera, no haciendo westerns de John Wayne. Dios sabe que el mundo no necesita imitaciones pobres de lo que yo hice, sino haciendo westerns de Clint Eastwood que reconozcan, incluso en su oscuridad, que la redención existe. Clint se quedó callado un largo momento. Duke, ¿puedo decirte algo? Claro. Cuando trabajamos juntos en The Last Sunset, yo era arrogante. Creía que mi enfoque del western era más honesto, más real, más importante que el tuyo. Menospreciaba lo que habías hecho. Lo sé, se notaba. Y podrías haberme aplastado por eso. Tenías el poder, la influencia, la reputación. Podrías haberme hecho la vida imposible en aquel rodaje. Pero no lo hice. No lo hiciste. En cambio me enseñaste, me mostraste que hay sabiduría en el enfoque tradicional, que la moralidad clara no es lo mismo que la moralidad simplona, que darle a la gente algo en lo que creer es tan importante como mostrarles la realidad dura. La voz de Clint se quebró. Cambiaste la forma en que hago películas, Duke. Todos los westerns que he hecho desde que trabajé contigo tienen más esperanza, más posibilidad de redención, más reconocimiento de que incluso los hombres malos pueden elegir ser mejores. Y eso es gracias a ti. Los ojos de Duke estaban llenos de lágrimas ahora. Ya lo habías entendido, ya lo comprendías. Por eso supe que podía confiar en ti para esto. Permanecieron en silencio un rato, ambos procesando la emoción del momento. Afuera, Los Ángeles seguía con su rutina, ajena a que en esa habitación de hospital una leyenda se despedía. Finalmente Duke volvió a hablar. Hay una cosa más que necesito decirte, es personal. ¿Qué es? Tengo miedo, Clint. La confesión quedó suspendida en el aire. John Wayne, el duque, el hombre que había interpretado al héroe sin miedo durante 9 años, admitía tener miedo. ¿Miedo de morir?, preguntó Clint con suavidad. En parte, pero más que eso, tengo miedo de ser olvidado. Sé que la gente dice que me recordará, que mis películas vivirán, pero será así. O me convertiré solo en un símbolo de una época pasada de moda, una reliquia de la que las generaciones futuras se burlarán. Clint se inclinó hacia adelante. Duke,
Tú eres John Wayne. Eres inmortal. Nadie es inmortal, Eastwood. Todos nos desvanecemos al final, incluso las leyendas. La voz de Duke era apenas un susurro ahora. He pasado 9 años construyendo esta imagen. El héroe fuerte y seguro de sí mismo que nunca tiene miedo, nunca duda, nunca es débil. Y todo ha sido una actuación. Un papel que interpreté tan bien que la gente olvidó que era un papel. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo no soy John Wayne. Soy Marion Morrison, un chico de Iowa que tuvo suerte en Hollywood. John Wayne es un personaje que creé. Y ahora, al final, me aterra que la gente solo recuerde al personaje. Que el verdadero yo, el chico asustado que no estaba seguro de poder actuar, que luchaba contra las dudas, el miedo y la inseguridad, ese yo se ha olvidado. Clint sintió que se le rompía el corazón. Duke, todos los que te conocen saben quién eres realmente. Tu familia, tus amigos, la gente con la que trabajaste. Pero eso no es legado, Eastwood. Eso es solo recuerdo. Y los recuerdos se desvanecen cuando muere la gente que te recuerda. Duke miró a Clint con intensidad. Por eso te digo esto. Porque necesito que alguien sepa la verdad. Te recuerde que detrás de John Wayne había un hombre normal que trabajaba duro, daba lo mejor de sí y tenía miedo la mayor parte del tiempo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me dices esto a mí? Porque lo entenderás. Porque estás haciendo lo mismo que yo hice, creando una personalidad, interpretando un papel. Clint Eastwood, el hombre sin nombre, Harry el sucio, ese no eres tú. Es un personaje que interpretas, pero la gente piensa que eres tú. Y algún día estarás al final de tu vida preguntándote si alguien conoció a la persona real detrás de la actuación. La respiración de Duke era dificultosa ahora. Cada palabra un esfuerzo. Así que te digo, no cometas mi error. No te escondas detrás de la personalidad hasta el punto de perderte a ti mismo. Deja que la gente vea al verdadero tú. A veces al inseguro, al asustado, al humano. No sé si puedo hacer eso. Puedes. Ya lo haces mejor que yo. Te he visto trabajar. Eres vulnerable en la pantalla como yo nunca lo fui. Muestras miedo, duda, dolor. Por eso tus interpretaciones resuenan, porque son reales de una manera que las mías nunca lo fueron del todo. Clint se secó las lágrimas del rostro. Duke, eres demasiado duro contigo mismo. Tus interpretaciones eran increíbles. Eran efectivas. Cumplían con lo que necesitaban cumplir, pero no eran reales, no como las tuyas. Duke sonrió débilmente. Esa es la evolución de la que hablaba. Tomaste lo que yo hacía, la presencia, el carisma, el mando, y le añadiste verdad, honestidad emocional. Por eso eres mejor actor de lo que yo fui jamás. Eso no es cierto. Sí lo es, y está bien. Así debe ser. La próxima generación debería ser mejor que la anterior. Eso es progreso. Eso es crecimiento. Duke hizo una pausa. Pero Clint, prométeme algo. ¿El qué? Cuando estés al final, cuando seas tú el que esté en esta cama de hospital, no mueras con arrepentimiento sobre quién fuiste. No mueras deseando haber sido más valiente para mostrar tu verdadero yo. No te escondas detrás de Clint Eastwood, el personaje, tanto que Clint Eastwood, el hombre, desaparezca. Lo prometo. Bien, porque ese es mi mayor arrepentimiento. Me convertí en John Wayne de manera tan completa que Marion Morrison se perdió en algún lugar del camino. Y ahora, al final, ni siquiera sé cuál de los dos soy realmente. Llamaron a la puerta. Moren asomó la cabeza. Papá, necesitas descansar. El doctor dice que... Sé lo que dice el doctor.
Dame 5 minutos más con Clint. Moren parecía preocupada, pero asintió y cerró la puerta. Duke se volvió hacia Clint. Se nos acaba el tiempo. Déjame decirte lo que realmente quiero que recuerdes de esta conversación. Te escucho. Primero, tus películas importan. Los westerns que estás haciendo, la dirección que estás dando al género, importan. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Segundo, no te pierdas en el personaje. Deja que la gente vea al verdadero tú a veces. Sé vulnerable, sé inseguro, sé humano. Lo intentaré. Tercero, usa tu influencia para ayudar a los demás. Vas a ser poderoso en esta industria durante mucho tiempo. Usa ese poder para elevar a la gente. Lo haré. Cuarto, la voz de Duke se quebró. Recuérdame no como John Wayne, sino como Marion Morrison. Un tipo normal que amaba hacer películas y trataba de hacer lo correcto con la gente con la que trabajaba. ¿Puedes hacer eso? Clint asintió, incapaz de hablar entre las lágrimas. Bien, porque eso es lo que quiero que sea mi legado. No el personaje. El hombre. Duke respiró hondo y entrecortadamente. Y quinto, lo más importante, mantén vivo el western, hazlo evolucionar, cámbialo, hazlo relevante, pero no dejes que muera. Prométemelo. Lo prometo, Duke, lo prometo. Duke sonrió, una auténtica sonrisa de John Wayne que iluminó su rostro demacrado. Gracias, Eastwood, por todo, por trabajar conmigo, por aprender de mí, por estar dispuesto a llevar esto adelante. Eres un buen hombre y vas a hacer grandes cosas. Ya hiciste grandes cosas, Duke. Ya veremos. Pregúntame dentro de 8 años. Duke rió débilmente por su propio chiste. Luego su expresión se volvió seria. Una cosa más. ¿Qué? Ven aquí. Clint se acercó. Duke levantó la mano con esfuerzo y la puso en el hombro de Clint. Gracias por ser mi amigo, susurró Duke. Por ver más allá de la leyenda al hombre. Por preocuparte lo suficiente como para venir hoy. Por escuchar las divagaciones de un moribundo. Gracias. Clint lo abrazó con cuidado, consciente de su fragilidad. Gracias por enseñarme, Duke. Por todo lo que me enseñaste. Mantuvieron el abrazo un largo momento. Cuando se separaron, ambos tenían las mejillas bañadas en lágrimas. Vete, sal de aquí, dijo Duke con voz ronca pero cálida. Tienes películas que hacer, westerns que evolucionar, un género que salvar. Y yo necesito descansar. Clint se levantó sin querer irse pero sabiendo que debía hacerlo. Volveré mañana. Quizá, si aún estoy aquí. Los ojos de Duke ya se cerraban. El agotamiento lo vencía. Pero si no lo estoy, si esta es la última vez que hablamos, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Orgulloso de lo que has logrado. Orgulloso de lo que vas a lograr. Serás más grande de lo que yo jamás fui. Eso no es posible, Duke. Es inevitable, y está bien. Los ojos de Duke se abrieron una última vez. Adiós, Clint. Hazme sentir orgulloso. Lo haré, te lo prometo. Adiós, Duke. Clint caminó hacia la puerta, se detuvo para mirar atrás una vez más a la leyenda moribunda en la cama del hospital y luego salió al pasillo. Moren lo esperaba. Gracias por venir. Significó todo para él. También significó todo para mí. ¿Volverás mañana? Si él quiere que lo haga. Lo querrá, dijo ella. Eres una de las pocas personas que lo ven con claridad. Que no solo ven a John Wayne, sino que ven a papá. Clint asintió con la garganta demasiado apretada para hablar. Abrazó a Moren y luego caminó por el pasillo del hospital a través del vestíbulo hasta salir a la brillante luz del sol de California.
Se sentó en su coche durante unos minutos llorando antes de poder recomponerse lo suficiente para conducir a casa. John Wayne murió el 19 de junio del Etherquilenzaz Hetbenquilenz, 7 semanas después de esa conversación. Clint estaba en Canadá rodando cuando recibió la noticia. Voló de inmediato para el funeral. En el servicio conmemorativo, Moren se acercó a Clint con un sobre. «Papá me pidió que te diera esto. Lo escribió 3 días antes de morir». Clint lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola página con la caligrafía inconfundible de Duke. «Eastwood, si estás leyendo esto, ya me fui. Bien, ya me estaba cansando de esta comida de hospital. Como sea, recuerda lo que te dije. Todo, especialmente la parte de no perderte en el personaje. Yo lo hice y lo lamento. No cometas mi error. El género western está en tus manos ahora. Confío en que lo harás bien. Haz tus películas oscuras y complejas, pero deja espacio para la redención. Deja espacio para la esperanza. El mundo necesita ambas. Y cuando seas viejo como yo, cuando estés al final, estate en paz con quien fuiste. No con los papeles que interpretaste, sino con el hombre que fuiste, el verdadero tú. Gracias por ser mi amigo, Clint. Gracias por ver al hombre detrás de la leyenda. Sigue luchando la buena batalla. Marion Morrison, también conocido como John Wayne. Clint dobló la carta con cuidado y se la guardó en el bolsillo. La llevó consigo durante años, leyéndola cuando necesitaba perspectiva, valor o un recordatorio de lo que realmente importaba. En las décadas posteriores a la muerte de Duke, Clint cumplió sus promesas. Siguió haciendo westerns, cada uno más complejo y matizado que el anterior. El jinete pálido en Etherquilens Njolsvanot contaba una historia de redención misteriosa. Sin perdón en Etherquilens Sadquilens Benquete examinaba el costo de la violencia y la posibilidad de cambiar. Cada película impulsaba el género hacia adelante sin dejar de honrar lo que vino antes. Y en cada película, por oscura que fuera, había espacio para la esperanza, espacio para la redención, espacio para la posibilidad de que incluso los hombres brutales pudieran elegir ser mejores. Los críticos lo notaron. Los westerns de Eastwood llevan el fantasma de John Wayne, escribió un crítico. No en su estilo, que no podía ser más diferente, sino en su fe subyacente de que la redención es posible. Clint también cumplió su promesa de usar su influencia para ayudar a otros. Dio oportunidades a actores desconocidos, directores no probados, miembros del equipo que merecían una oportunidad. Fue mentor de jóvenes cineastas, enseñándoles lo que Duke le había enseñado, que el profesionalismo importa, que el equipo es tan importante como las estrellas, que la humildad vence al ego siempre. Y lo intentó, no siempre con éxito, pero lo intentó. Dejar que la gente viera al verdadero yo a veces, ser vulnerable en entrevistas, admitir inseguridades, mostrar que detrás del icono Clint Eastwood había un hombre normal que dudaba de sí mismo, trabajaba duro y a veces tenía miedo. En Etherquilenzazquilens Benarom, cuando Sin Perdón ganó el Oscar a la mejor película, Clint dedicó el premio a todos los que me enseñaron sobre el western, especialmente a un duque que me mostró que la evolución y la tradición pueden coexistir. En Kettezer, Clint fue invitado a hablar en un evento del patrimonio del cine western en honor al legado de John Wayne. Se paró ante un auditorio de actores, directores e historiadores cinematográficos y les contó aquel último encuentro en el hospital. Duke se estaba muriendo, dijo Clint, con su voz atravesando la sala en silencio. Tenía dolor, tenía miedo, sabía que el final estaba cerca, pero de lo que quería hablar no era de su propio legado, era del mío. Quería asegurarse de que entendiera qué responsabilidad conllevaba llevar el género western hacia adelante.
Me dijo que siguiera haciendo películas oscuras y complejas, pero que dejara espacio para la esperanza, que mostrara ambigüedad moral, pero que recordara que la redención es posible, que hiciera evolucionar el género, pero que honrara lo que vino antes. Clint hizo una pausa con la emoción visible en su rostro habitualmente impasible. Y por encima de todo, quería que recordara que él era un hombre, no solo una leyenda. Que detrás de John Wayne estaba Marion Morrison, un chico asustado de Iowa que trabajó duro, dio lo mejor de sí y a veces fracasó. Eso es lo que quiero que recuerden de Duke. No solo los personajes que interpretó, sino el hombre que fue. Generoso con los jóvenes cineastas, profesional en cada rodaje, dispuesto a aprender incluso al final de su vida. Ese es el legado que importa. El público le dio una ovación de pie. Después una mujer mayor se acercó a Clint. Señor Eastwood, soy la hermana de Marion, la hermana de Duke. Quería agradecerle por lo que dijo, por recordar al hombre real, no solo al personaje. Él me pidió que lo recordara así. Lo sé, habló mucho de usted en esas últimas semanas. Dijo que era una de las pocas personas que lo veían con claridad. Sacó una fotografía. Este es Duke a los 12 años, antes de Hollywood, antes de John Wayne. Solo Marion Morrison. Pensé que debería tenerla. La foto mostraba a un chico larguirucho con una sonrisa torpe, nada que ver con el icono seguro de sí mismo en el que se convertiría. Clint la miró durante mucho tiempo. Gracias, dijo finalmente. Esto significa más de lo que cree. Enmarcó esa fotografía y la colgó en su oficina. Cuando la gente le preguntaba por ella, les decía: ese es Marion Morrison antes de convertirse en John Wayne, antes de la leyenda. Solo un chico normal que soñaba con hacer películas. Ese es el que intento recordar, decía Clint. No la figura mítica, sino el ser humano, porque eso es lo que Duke quería. Ser recordado como un hombre, no solo como un personaje. En ¿Qué te sentís?, a los Niols Banaños entrevistaron a Clint sobre su larga carrera. El entrevistador le preguntó por sus influencias, y Clint habló de Sergio Leone, de los actores con los que había trabajado, de los directores que habían moldeado su enfoque. Pero la mayor influencia, dijo Clint, fue una conversación que tuve con John Wayne 2 semanas antes de que muriera. Estaba en una cama de hospital, muriendo de cáncer con un dolor terrible. Y en lugar de hablar de sí mismo o de su propio legado, pasó 2 horas enseñándome sobre la responsabilidad, sobre usar la influencia para ayudar a otros, sobre no perderse a uno mismo en la personalidad que crea. ¿Qué es lo más importante que le enseñó?, preguntó el entrevistador. Clint pensó durante un largo momento. Me enseñó que el legado no se trata de los papeles que interpretas o los premios que ganas. Se trata de las personas a las que ayudas, el conocimiento que transmites, el ejemplo que das. Y me enseñó que se puede hacer evolucionar una tradición sin destruirla. Que honrar lo que vino antes y avanzar no son contradictorios, son complementarios. ¿Piensa a menudo en esa conversación? Cada vez que hago una película, cada vez que trabajo con un actor joven, cada vez que me tienta a tomar el camino fácil en lugar del camino correcto. Clint sonrió ligeramente. Duke lleva años muerto, pero su voz sigue en mi cabeza, recordándome que sea mejor, que haga las cosas mejor, que deje espacio para la esperanza incluso en la oscuridad. Eso es todo un legado. Lo es, y es el legado que él quería. No ser recordado como John Wayne, el héroe invencible, sino como el hombre que enseñó a otros a ser mejores, que usó su influencia para elevar a la gente, que se preocupó por el oficio y por las personas que trabajaban en él. ¿Ese es el legado que usted quiere? Es el legado que Duke me mostró que era posible. Y sí, es a lo que aspiro. Ahora, a los 15 años,
Clint todavía tiene la carta que Duke le escribió. Está amarillenta por la edad, los pliegues gastados de haberla doblado y desdoblado miles de veces. Pero las palabras siguen claras. Todavía tiene la fotografía de Marion Morrison a los 12 años, el niño que se convirtió en John Wayne. Y todavía guarda las lecciones de aquella conversación final en la habitación del hospital sobre la responsabilidad, sobre el legado, sobre ser humano detrás de la personalidad. Cuando los jóvenes cineastas le piden consejo a Clint, a menudo les habla de Duke, de un hombre moribundo que pasó sus últimas horas conscientes tratando de ayudar a otros en lugar de hundirse en la autocompasión. De una leyenda que quería ser recordada como un hombre. Eso es lo que importa al final, les dice Clint. No la fama, ni los premios, ni las cifras de taquilla. Es si usaste tus dones para ayudar a otros, si transmitiste lo que aprendiste, si seguiste siendo humano aunque el mundo quisiera que fueras un mito. Y cuando le preguntan de qué está más orgulloso en su carrera, Clint no menciona sus propias películas o logros. Habla de los actores a los que ha ayudado, de los directores a los que ha sido mentor, de los miembros del equipo a los que ha promovido. Duke me enseñó eso, dice, que el trabajo importa menos de lo que el trabajo te permite hacer por los demás. Él pasó 40 años construyendo influencia y luego usó esa influencia para elevar a la gente. Ese es el modelo. Ese es el estándar. ¿Y usted estuvo a la altura? Lo intenté. Sigo intentándolo. Eso es todo lo que Duke pidió. No la perfección, sino el esfuerzo genuino. Intentar ser mejor. Intentar ayudar a los demás. Intentar dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Eso suena a John Wayne. No, corrige Clint suavemente. Eso suena a Marion Morrison, el hombre detrás de John Wayne. La persona real que trabajó duro, se preocupó por la gente y dio lo mejor de sí. Ese es al que intento honrar. Cada Tifenegedic Junius, aniversario de la muerte de Duke, Clint se propone hacer algo por otra persona, ayudar a un actor joven, ser mentor de un cineasta, apoyar la carrera de un miembro del equipo. Es su manera de honrar el legado que Duke le pidió que continuara. Y esos días siempre vuelve a leer la carta. Siempre mira la fotografía del joven Marion Morrison. Siempre recuerda esa habitación de hospital y la leyenda moribunda que se preocupaba más por el futuro de Clint que por su propio presente que se desvanecía. Gracias, Duke, dice Clint en voz baja esos aniversarios, por todo lo que me enseñaste, por confiarme el legado, por mostrarme lo que realmente importa. Y en algún lugar de las películas que ha hecho, en las personas a las que ha ayudado, en la tradición que ha hecho evolucionar mientras la honraba, el legado de John Wayne sigue vivo. No el héroe mítico que nunca fallaba, sino el hombre real que dio lo mejor de sí, que ayudó a otros, que se preocupó por el oficio, que enfrentó la muerte con valentía y usó sus últimas horas para enseñar una lección más a una persona más. Ese es el Duque que Clint recuerda. Ese es el Marion Morrison que cambió la forma en que Clint pensaba sobre el éxito, el legado y lo que importa al final de la vida. Y por eso, 99 años después de aquel encuentro final en el hospital, Clint Eastwood todavía lleva consigo las lecciones de aquella conversación. Todavía intenta honrar las promesas que hizo. Todavía trabaja para estar a la altura de la confianza que una leyenda moribunda depositó en él. Porque hay cosas más importantes que las películas. Algunos legados trascienden los premios y la taquilla. Algunas conversaciones lo cambian todo. Y algunas amistades, incluso breves, marcan toda una vida. Eso fue lo que ocurrió en aquella habitación de hospital en Ezerquilenzad Hedbenquilenz, cuando una leyenda moribunda compartió su sabiduría final con el hombre que llevaría el género western hacia el futuro. Cuando John Wayne se convirtió en Marion Morrison por última vez.
Cuando el mito se hizo humano. Y cuando Clint Eastwood aprendió lo que realmente importa. No los papeles que interpretamos, sino las vidas que tocamos. No los personajes que creamos, sino las personas a las que ayudamos. No las leyendas en las que nos convertimos, sino los humanos que seguimos siendo. Ese fue el regalo final de Duke a Clint. Y el regalo de Clint a todos nosotros es vivir esa lección cada día.